Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la conciencia y el autoconocimiento. Bueno, esto es una introducción. Vamos a hacer un curso de por lo menos 10 sesiones en las que vamos a hablar solo de qué es la conciencia, por qué estamos dormidos y cómo despertar la conciencia y técnicas básicas de meditación. Bueno, son 10 sesiones, pero la verdad muchos temas. A ver si podemos, pues, llegar a una cuestión práctica. Todos estos temas, se necesita encontrar la forma de practicarlos, porque de lo contrario no la pura teoría, pues sí nos sirve, pero muy poco. Este curso y todas las clases que hemos dado, tienen que ser enlazadas con la práctica y aquí, pues, por el sistema virtual, no se puede pues como estar en un grupo, pero por lo menos cada uno puede ir buscando la forma de practicar para así avanzar de verdad. Si no, pues esto se complica, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es curioso porque todo el mundo conoce mucho esta palabra, ¿no? Y cuando alguien se desmaya, dice, está inconsciente o puede quedar en coma o otra razón. Esa persona dicen, es que no ha regresado su conciencia, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya nos da una pista, ¿no? Y si esta persona está desmayada y está inconsciente, quiere decir que en el momento en el que nosotros operamos como persona, es decir, estamos lúcidos, hablamos, caminamos, hacemos lo que tengamos que hacer, hay una parte ahí que nos define, ¿no? La psique humana es muy compleja y yo creo que ya lo sabemos por la psicología, ¿no? La psique humana tiene muchas partes y en este caso la psicología que nosotros estudiamos es una psicología ocultista, esoterista, trascendental, que está contenida en muchos sistemas de sabiduría como el budismo, el cristianismo, eh, pues de hecho, las culturas antiguas, ¿no? Como Grecia, Roma, Egipto y claro, las mesoamericanas o americanas. eh, y todas tienen también la hindú, la china. Todas las culturas comienzan con una base filosófica que tiene ciertos lineamientos comunes, ¿no? Entonces, pues de ahí podemos deducir conceptos básicos que hacen que sean universales, ¿no? También Jung podría llamarles arquetipos, etcétera. Bueno, la psique humana es muy compleja. Vamos a dividirlas para el estudio de estas clases en conciencia, personalidad y ego. Hay más que esto, ¿no? Pero vamos a empezar por esto, para que sea más fácil de estudiar. La conciencia, por hacer una explicación básica, es lo mejor, lo que nos define como seres humanos, ¿no? A veces cuando alguien comete un acto demasiado aberrante, atroz, decimos, es que es inhumano. Bueno, ¿por qué no? Si un humano lo cometió, ¿por qué es inhumano? Parece una contradicción, ¿no? Pero no es una contradicción porque lo que nos define como humanos es lo mejor que hay dentro de nosotros mismos, que es una parte altruista, amorosa, bondadosa, eh, y que además tiene mucha inteligencia, ¿no? Tenemos mucha inteligencia en esa parte y es una inteligencia del tipo que se da cuenta de las cosas de forma intuitiva sin necesidad de estudiarla, ¿no? Cuando nosotros a veces conocemos a una persona, tenemos un golpe de intuición de esa persona y nos damos cuenta que o nos cae muy bien o no nos cae tan bien. A veces es antipatía mecánica, pero la mayoría de las veces hay algo muy profundo que nos dice cómo es esa persona por dentro, ¿no? Y por eso, pues, vamos
a sentir algo sobre esa persona. Bueno, todo ese conjunto de valores que son positivos en conjunto son la conciencia. Esta conciencia que nosotros tenemos no siempre está despierta. Y aquí para eso para eso sirve esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Por qué decimos despierta tu conciencia? Si ya tenemos conciencia, pues es lógico que cuando la queramos usar ahí está, ¿no? Pero ese es el punto principal. Tiene que haber una intención de usarla para que esa conciencia esté presente, ¿no? ¿Cómo podremos saberlo, no? Vamos a suponer un ejemplo pequeño. Voy a la cocina y me olvido de a qué fui. Entonces, me impacta que yo pensaba que sabía a qué iba porque fui, pero cuando ya estaba ahí, no sé a qué fui. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un tema de la memoria? Sí, pero el tema de la memoria viene porque no capturamos el qué queríamos de la cocina con la conciencia. Si lo hubiéramos hecho, entonces sabríamos, ¿no? No estábamos ahí, estábamos pensando en otra cosa, se nos atraviesan otros pensamientos y entonces se nos va la idea de a qué fuimos a la cocina. Un ejemplo más drástico sería que por una distracción sucediera un accidente, ¿no? Todo el momento en el que existen distracciones, no estamos aquí. Estamos y nuestra conciencia está dormida. Así que entonces, más o menos con esas sensaciones, nosotros podemos entender por qué hablamos de despertar la conciencia, ¿no? Porque sí hay algo bueno e inteligente y amoroso dentro de nosotros que viene de la divinidad, pero no siempre está activo, sino que tendemos a estar distraídos, despistados o peor, presas de emociones negativas. Que bueno, esto lo vamos a ver más adelante porque ahora sería imposible explicarlo en el tiempo que tenemos. ¿Qué pasa con esto de las emociones negativas? Pues que provienen de un lugar de nuestra psique, ¿no? El ego. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, si yo estoy presa de emociones negativas, con la mente en otro lado, o hipnotizado, porque también existe la hipnosis colectiva, ¿no? No sé si, bueno, yo me dedico a la publicidad, bueno, me dediqué en un tiempo, ahora me dedico a la comunicación, no a la publicidad, y se tiende a tratar de que la gente haga ciertos actos a través de órdenes en los medios de comunicación, a través de luces, colores, formas, imágenes, palabras específicas, y pues eso, si yo actúo porque, porque me influye todo eso, es un influjo, como se dice, ¿no? Ese influjo, pues es una hipnosis colectiva, una especie de hipnosis, no como que hiciéramos verlo en la tele, ¿no? Tienes mucho sueño, ve y mata a no sé quién, no, eso tampoco sí existe, pero no es tan común. En realidad, en todos los medios de comunicación y últimamente redes sociales, estamos expuestos a la hipnosis colectiva. Y esa hipnosis colectiva hace que actuemos de determinada forma, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas deberían ser contrarrestadas con algo, ¿verdad? Y ese algo son las técnicas de despertar de la conciencia que se conocen de varias tradiciones, ¿no? La más aceptada por todo el mundo, porque incluso en el mundo que no es espiritual, que es más ateo, por ejemplo, o que habla de cuestiones más materiales, aceptan el budismo, ¿no? El mindfulness, que le llaman,
El mindfulness es una tradición budista que lo que pasa es que no hay una palabra que se pueda traducir del tibetano al español, por ejemplo, o al inglés. Yo creo que utilizamos la palabra en inglés porque tiene como ciertas cualidades que a lo mejor podrían definirlo, pero en realidad nosotros en castellano podríamos decir conciencia plena. Yo creo que también atención consciente podría ser una definición, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la conciencia que a veces no está presente, ¿puedo hacer que esté presente? Pues sí. Y esa es la cuestión de las técnicas del despertar de la conciencia, ¿no? Bueno, vamos a seguir definiendo conciencia para que nos quede más claro, aunque sea un poco redundante o exhaustivo. Vamos a pensar en un bebé, un niño muy pequeño, de menos de 2 años o incluso te diría que menos de 1 año. Cuando son tan pequeños, los bebés no son más que hermosura, no son más que amor, no son más que completa conciencia. ¿Cómo podemos saberlo? Porque no tiene prejuicios, no tiene, por eso tiene inocencia, no está maleado, ¿no? Como decimos en México, sino que tiene todavía una emanación energética súper cálida, súper bonita, ¿no? Porque ¿de dónde viene eso, no? Si se dan cuenta, no hay una forma en la que ese bebé nosotros podamos saber que a lo mejor le preocupa qué va a comer mañana. El bebé está completamente convencido de que va a tener el sustento. Está pleno, está consciente, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos saber lo que es la autoconciencia. Un niño pequeño, súper pequeñito, es autoconsciente. Está viviendo fuera del miedo, fuera de la envidia, por ejemplo. Aunque parece que los niños pequeñitos tienen envidia, no la tienen hasta que están un poco mayores, simplemente les llaman la atención los objetos. Están lejos de todas esas cosas negativas que nosotros estamos acostumbrados a ver en los adultos, ¿no? Entonces, esta es una forma de saber lo que es la autoconciencia, ¿no? Si yo pudiera numerar otro momento en la que la conciencia está activa, sería en el momento de un shock muy fuerte emocional. Vamos a pensar, por ejemplo, que una persona cualquiera tiene un accidente de coche, se estrella, sí, total. Pero afortunadamente esa persona sale ilesa. El momento en el que sucede la colisión, hay una memoria exagerada. Hay una intensidad en esos momentos, en las sensaciones, en los sentimientos, en el clima, en quién llegó. La persona que te narra un accidente, te lo narra con un lujo de detalles impresionantes. No te dice, oye, pues yo sufrí un accidente, pero no me acuerdo contra qué me golpeé, ni al menos que le haya pasado algo, pero si salió ileso, dice, se acuerdan perfectamente de todo, porque es un momento en el que el ego no puede operar, la personalidad no puede operar, se paralizan y lo único que nos saca de eso es la conciencia. Entonces queda la conciencia ahí en un shock emocional tan fuerte que gracias a eso sabemos que estamos conscientes, porque hay una claridad impresionante. Los budistas dicen, la mente, solo la mente, después vamos a ahondar en qué es la mente y los tipos de mente que hay, porque eso es muy complicado.
Pero bueno, digamos que esto es una habitación absolutamente oscura. Entonces yo entro con una linterna o lámpara, ¿no? Y empiezo a alumbrar allá, veo unas flores, alumbrar allá, veo un sillón, alumbrar allá, veo unos libros. Bueno, pero lo estoy viendo por partes. Esa es la mente ve por partes. Pero luego yo me doy cuenta que existe un interruptor de luz general. Lo enciendo y puedo verlo todo a la vez. No es necesario que vea un solo objeto de la habitación a la vez, sino que me doy cuenta de la dimensión, me doy cuenta de los objetos que hay, todos a la vez. Eso es la conciencia. Por eso es complicado decir yo tengo la conciencia despierta, ¿no? O yo soy muy consciente, porque es una expresión que tenemos mucho, ¿no? Yo soy una persona muy consciente. Entonces tú dices, bueno, pues a lo mejor no se te va un detalle de nada de todo lo que ves en la vida, lo cual es bastante imposible. Entonces, cuando nosotros podemos ver con claridad múltiples cosas y sentir, porque esto es multidimensional, ¿no? Pues eso es la conciencia. Podemos probarlo en una pequeña parte. ¿Qué pasa con una persona que puede usar el 100% de su conciencia? Pues esa persona pasa a la historia como un iluminado, ¿no? Un Buda, un Jesucristo, un Gandhi, un Quetzalcóatl, un Zoroastro, un Shiva, Krishna, cualquier líder espiritual súper trascendente, es un iluminado. Esa persona logró integrar el 100% de su conciencia. Bueno, y esto nos lleva a otra cosa, ¿no? Ok, ya más o menos entendí lo que es la conciencia. Voy a poner un último ejemplo antes de decir lo que iba a decir. Vamos a suponer que yo tomo cualquier libro. Empiezo a leer algún párrafo y me siento aburrida. No me interesa mucho el tema y pronto sigo leyendo, pero ya no entiendo lo que leo. Hay un momento específico en el que me doy cuenta que ya no estoy entendiendo lo que leo. Empiezo a leer y de pronto pienso, ay, me perdí, ya no sé dónde estaba. Ese momento es muy valioso porque ahí es cuando regresó tu conciencia aquí y ahora. Cuando al leer el libro te diste cuenta que ya no entendías, ese momento es cuando realmente tu conciencia empezó a operar y dejó de operar, en este caso, la mente que estaba divagando por ahí, ¿no? Estaba por allá y a lo mejor se distrajo, porque cuando nos aburre algo, pues tendemos a dejarlo, a abandonar ese lugar psicológico, ¿no? Entonces, pues ya podemos ver otro ejemplo de lo que es la conciencia, ¿no? Bueno, entonces viene lo que iba a decir antes, ¿no? Ok, ya sé lo que es la conciencia. Ahora, ¿cuánto por ciento de la conciencia tengo ahora? Suponiendo que en ese momento del choque, ¿no? Que está operando toda la conciencia que tengo disponible, ¿cuánto es? Bueno, pues no tenemos un concienciómetro para saber con exactitud, pero más o menos por los estudios de Freud decimos que es 3%. Bueno, ¿por qué un porcentaje tan arbitrario, no? Bueno, es por el iceberg. Aquí en España dicen iceberg, ¿no? Para que me entiendan. Es un trozo de hielo gigante que está en el mar, ¿no? Todos lo sabemos. Y se ve como un trozo gigante desde la superficie del mar.
Y tú dices, una isla de hielo gigante, ¿no? Pero ¿cuánto ves en la superficie de ese iceberg? Es como un cubito de hielo. Cuando ponemos una bebida y le ponemos un cubito de hielo, sobresale una pequeñísima parte del hielo y lo demás está sumergido por la física de los estados del agua, ¿no? Entonces, pues si tú ves como una isla flotante el iceberg, resulta que solo ves aproximadamente el 3% y el resto está abajo del agua. ¿Y qué pasa? Que en la superficie del agua hay luz, digamos que es de día, ¿no? Hay cierta luz, pero conforme vas bajando, 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 hay cada vez más oscuridad. Por eso este ejemplo de la psicología nos sirve a nosotros muchísimo, porque ahora que ya sabemos que la conciencia, qué es la conciencia y que no siempre estamos usándola, ¿cuánto podemos usar si la usáramos, no? Bueno, pues como 3%, más o menos. Si yo pasara a un porcentaje mayor, ya me vería como un niño genio, por ejemplo. Si ya que esto no es una cosa medible, ¿no? Porque muchos dicen, es que el cerebro en una tomografía se puede ver que se ilumina todo y que hay muchas conexiones, sí, sí, pero el cerebro es una cosa física, un vehículo físico de la mente, pero no es el cerebro la conciencia. Podemos saber que hay mucha gente, bueno, mucha, que hay documentada gente y más de uno que han podido vivir una vida normal con una pequeña parte del cerebro. Si el cerebro fuera la conciencia, si el cerebro fuera lo que somos nosotros, pues esas personas no podrían haber vivido así. Y tú te puedes buscar la explicación que se te dé la gana, porque cuando la ciencia no sabe algo, le da muchas vueltas, ¿no? La ciencia, digamos, normal, ¿no? Le da muchas vueltas y dice, es que le salieron nuevas conexiones, es que no sé qué, es que no sé cuánto. No, pero si tú me estás diciendo que la memoria está aquí, exactamente en este trozo de carne, pues si me lo quitas me quedo sin memoria, ¿verdad? Tendría que ser así, de blanco o negro. Pero no es así, porque el cerebro es solamente un vehículo físico de cosas que están en otros planos. Y bueno, esa es otra cosa de la que vamos a hablar después, de esos otros planos, ¿no? Que muchos ya están descubiertos por la física normal, tampoco nos vamos a pasar aquí de pseudocientíficos, ¿no? Entonces, bueno, si yo usara otro porcentaje más de la mente, ya, por ejemplo, habría cosas que me serían absolutamente imposibles. Si un boxeador durante un combate de esos que de Las Vegas, que está lleno de gente y con luces y que se le despertara la conciencia en pleno combate, saldría corriendo de ahí. No podría seguir golpeando a alguien sin ningún motivo verdadero. No se podría creer que hay un deporte de golpear a la gente y hacerse daño también él mismo, porque no sé si lo saben, pero han querido encubrir mucho un síndrome de los jugadores de fútbol y boxeadores, que básicamente se les licúa el cerebro ahí, ¿no? Pero bueno, el boxeador sufriría un shock si de pronto se despertara y dijera, me estoy golpeando aquí con uno por dinero, no le parecería lógico. Saldría corriendo. Luego, si despertara más, ¿no? Más la conciencia, no podría, digamos que toda la humanidad subiera a 10% de la conciencia, pues no podría haber guerras porque no podríamos concebir la idea de matar a otro ser humano. Es decir, a ver, yo soy este ser humano, la divinidad me ha dado este cuerpo físico. ¿Cómo en el mundo voy a matar a otro como yo
sin que sea mi enemigo de verdad, porque los soldados, estos que de verdad van a la guerra, esos no son los enemigos. Los enemigos son los de la cúpula del poder y eso, quién sabe, porque tenemos constancia de que en realidad son muy amigos, pero hacen todo por poder y por manejar a la gente y por cuestiones económicas. Bueno, en fin, no vamos a ahondar en eso, pero vamos a decir que una persona consciente no podría ir a la guerra. Si se le acabara al mundo la gente que quiera pelear, se acabarían las guerras, así de simple. Porque por más que ellos dijeran, vamos a hacer una guerra, si no tuvieran soldados, pues se acabó la guerra, ¿verdad? Y así, ¿no? Si subiéramos de la conciencia otro porcentaje más, pues ya accederíamos al, a las facultades superiores del ser humano. Tendríamos telepatía, telequinesis, oído absoluto, clarividencia. Mucha gente pensará, eso no existe, pero sí existe y muchos hemos probado, sobre todo la telepatía se da mucho en estos tiempos, porque como está en el chakra del plexo solar y tendemos mucho a usar lo emocional, cuando pensamos intensamente en alguien, ese alguien piensa en nosotros. Casi a la mayoría de la gente le ha pasado. Y dicen, no, pues es que esto es casualidad. No, no es casualidad porque también estudios científicos que no se han llegado a reconocer, pero científicos, por ejemplo, como los de Jacobo Greenberg, hablan de un campo unificado, ¿no? En el que todos estamos como conectados eléctricamente. Y esos pulsos eléctricos son algo, ¿no? ¿Qué son? Pues son pensamientos, emociones, sentimientos, y ahí estamos todos conectados, porque cuando hay un sentimiento negativo colectivo, todos lo sentimos, y cuando es positivo, igual. Así que, bueno, hoy solo queríamos decir qué es la conciencia. Y vamos a ahondar en cómo despertarla más adelante, porque en la siguiente vamos a hablar de lo que es el autoconocimiento y poco a poco vamos a ir dando prácticas. Estas prácticas por el momento las voy a dar en el grupo de WhatsApp que tenemos y después, con el tiempo, espero que podamos hacerlas en vídeo para que todos puedan verlas, los que ven YouTube y no están en el grupo de WhatsApp. Por hoy me despido. Muchas gracias a todos los que están aquí y en próximas sesiones pues seguiremos en estos temas y nos seguimos comunicando. Cualquier duda también me pueden escribir, ya sea en el WhatsApp o aquí en el canal si están viendo esto en un vídeo. Y bueno, pues en lo que se termina el tiempo, pues nada más analizar en estos días cómo los ejemplos que les